La gestión por resultados no es un asunto exclusivo y circunscrito a la administración pública, es una cultura organizacional, es una manera de pensar y actuar que debe mover a las organizaciones públicas y privadas en el sentido de la construcción de una nueva ciudadanía. Por eso hoy nos hemos permitido invitar no únicamente a los alumnos de nuestras maestrías y de los seminarios, sino funcionarios de distintas direcciones de la universidad, en las distintas vicerrectorías, a personas externas y a muchas otras que desde su propio contexto y trabajo pensamos que están interesadas en aprender sobre este tema. ¿Qué busca la gestión por resultados? Uno de los temas fundamentales es orientar la gestión pública, que los funcionarios sepan exactamente en cada entidad pública cuáles son los resultados hacia los cuales se debe enfocar. Que no es fácil en el sector público, porque como el dinero es escaso y las necesidades son múltiples, aquí y hasta en los países más ricos del mundo siempre ocurre lo mismo, es importante entonces definir prioridades. Y esas prioridades son los resultados más importantes que un país y una entidad debería enfocarse hacia cuáles lograr y que todos sepan que ese es el resultado que se quiere conseguir. ¿De dónde se origina la gestión por resultados? Básicamente esto nace del sector privado. En el sector privado, al principio, si ustedes recordarán, las empresas eran muy familiares. Pero obviamente, para hacerlo simple, los parientes se van acabando y uno tiene que empezar a contratar a otra gente o incluso a los mismos parientes si quiere saber cómo controla un gerente. Y entonces empiezan a hacer una serie de instrumentos y mecanismos para controlarlo. Que me muestre el inventario, que me muestre las compras, que me muestre esto, una serie de cosas. Y al final alguien dice, mire, usted se está matando en controlar una serie de actividades y a usted lo que le interesa es si va a ganar o no dinero con ese gerente. Póngale una meta de resultados y contrólelo sobre eso. Si lo otro funciona más o menos bien, ¿qué le importa mientras a usted le dé resultados? Yo quiero formularme una sola pregunta con varios escenarios. La pregunta es ¿qué hacer en un país, en un sistema donde hay tanta inercia por la burocracia hipertrofiada existente? Es decir, ¿cómo hacer que se mueva la burocracia? ¿Cómo hacer eficiente la burocracia? Este es un escenario. Un segundo escenario. Hay metas muy abstractas como la seguridad. En la seguridad los indicadores pueden hablar de reducción de homicidios, pero ocurre que la inseguridad es como el fuego que apenas se aplaca y las brasas están extendidas. Vuelve a brotar. Entonces me pregunta en este segundo componente es cómo hacer sostenible el desarrollo y las metas. Y la tercera es una cosa que da risa, pero en las instituciones ocupamos mucho tiempo en planificar y llegamos a elaborar planes y POAs muy precisos, con mucho optimismo, y entre la planificación y la ejecución, pues hombre, hay una distancia. Y agregue lo siguiente, ocurre que ahora con la gestión de resultados también vamos a tener que informar cuánto tiempo va a consumir al año ambas tareas. ¿Cómo hacer más eficiente este proceso de gestión de resultados? Partir diciéndoles que la experiencia en Chile, por ejemplo, que es el país latinoamericano más avanzado en esto, estos procesos demoran mucho tiempo, alrededor de 15, 20 años, por lo menos 3 gobiernos. Uno que lo inicia, otro que ya lo implementa y uno tercero que realmente lo consolida. Entonces, este no es un proceso fácil, no es que de un año a otro se cambia, porque es cambiar mentalidades, es cambiar prácticas, es cambiar culturas, etcétera, etcétera. Lo segundo es el tema de cómo cambiar la inercia de los funcionarios públicos. Un tema fundamental es poniendo metas y que las metas sean conocidas por toda la ciudadanía, por la prensa, para que todos hagamos seguimiento si esos funcionarios están cumpliendo o no las metas que se les han puesto. Porque ahí sí los vamos a tener muy movidos y motivados y controlados
haciendo público este sistema de metas. Hoy por hoy todavía sí se han lanzado algunos indicadores, algunas metas, son los primeros ejercicios, pero poco a poco eso tiene que ir mejorando. El tema de si debe ser un ente externo o quién debe evaluar. El seguimiento, que es diferente a la evaluación, sí es bueno que se lo haga a todos los niveles, lo hacen dentro de la entidad, lo van haciendo los distintos medios, lo hace hasta llegar a gabinete con los principales indicadores y obviamente la ciudadanía y la prensa, en la medida que estos indicadores sean públicos, que sean de conocimiento y que los propios medios de comunicación difundan mucho de esto. A mí cuando me sorprendió el último informe de avance en las metas del milenio, que en el periódico salió un recuadro de cuarta página en la página 15. Eso en otros lugares da para una semana de noticias de primera página, analizando indicador por indicador, yendo los periodistas a preguntarle a cada ministro, ¿y por qué no avanzó este indicador? ¿Qué han hecho ustedes? Si no hay esa presión, obviamente es difícil que esto funcione. Haciendo un ejemplo, es como si el hijo nos trae malas notas y no le decimos nada, pues bueno, no hay una reacción. Tiene que haber esa influencia de la parte pública. Ahora, la evaluación, efectivamente lo más recomendable es que sea un organismo independiente, externo. ¿Por qué? Porque normalmente como estos son convenios entre finanzas y SEGEPLAN o el ente planificador y el ente presupuestario con un tercero, que puede ser un ministerio de salud, obviamente necesitamos a alguien que realmente evalúe y diga si estos metas se han cumplido y si ha sido por lo que se hizo o cuánto han tenido que ver factores externos, etc. O sea que sí la evaluación es importante que sea externa y sí es importante también, y mucho ha pasado esto en Chile, que los órganos de control, la Contraloría, vaya también viendo hacia este sistema de control. Hoy día ustedes saben, la auditoría y todos los países que tenemos nuestras leyes más romanas que anglosajonas, nos fijamos mucho en el procedimiento y no tanto en el resultado. Si usted compró esto con las 3 cotizaciones, está bien, y no analizamos si se logró o no los resultados, pero por eso les digo que son procesos muy largos. El tema de la relación SEGEPLAN-Finanzas, efectivamente es conflictiva. Creo que de lo que yo llegué a la fecha he sentido un gran avance, un gran cambio. Se han hecho ya trabajos conjuntos, cronogramas conjuntos, este diplomado que se lo está dando, los dos entes han estado de acuerdo y este avance que se está viendo en la gestión por resultados también tiene que ver en que ambos han trabajado de manera coordinada. Es un proceso, todavía falta mucho por avanzar, pero sí se han tenido progresos importantes. Y un tema que preguntaban sobre cómo hemos logrado, cómo se pretende hacer que las políticas públicas se reflejen en los presupuestos, etc. Un tema importante es que es difícil, y por la falta de quizás madurez política que tenemos en Latinoamérica, es difícil lograr políticas públicas de país. ¿Qué es una política pública de país? Que nos pongamos de acuerdo, es una mayoría suficiente del país y sobre todo en el Congreso, porque al final ellos aprueban las leyes, sobre ciertas políticas públicas. Y luego eso se reflejará en los resultados que se quieren lograr y luego si tenemos resultados, pues ya es muy fácil alinear a qué productos y demás. Pero sí lo que se ha hecho en el actual gobierno ha sido definir ciertos resultados, como la desnutrición crónica, como la mortalidad materna, como el reducir los homicidios por 100.000 habitantes, como mejorar otros indicadores, y eso se ha transmitido a las entidades para que poco a poco traten de enfocarse en esos resultados y definir que sus bienes y servicios que van a producir tienen que apuntar hacia ese resultado.